Bienvenido a la lección 24. Estoy seguro que será una lección que ayudará a muchas personas y las desafiará. Muy a menudo en la escuela pionera hablo de gafas religiosas y que tenemos que quitarnos esas gafas. Esta vez no es solo sobre las gafas religiosas, esta vez se trata de algo mucho más. La gente no quiere ver la verdad. Tienen miedo de ver la verdad sobre las cosas que voy a compartir. Tienen miedo de escuchar algunas de esas cosas y aceptarlas porque por lo que pasaría. Porque la verdad es que la iglesia primitiva no andaba con una Biblia. No corrieron con una Biblia en sus manos. Los primeros discípulos caminaron con Jesús y Jesús no está en la tierra el día de hoy. Pero envió a su Espíritu Santo. La razón por la que tienen miedo cuando hablo de que la iglesia primitiva no tuvo una Biblia durante muchos años, cientos de años, de la forma como tenemos hoy, es porque no saben lo que el Espíritu Santo puede hacer. El Espíritu Santo puede enseñarnos, puede guiarnos, puede ayudarnos. El Espíritu Santo puede hacer lo mismo que hizo Jesús cuando caminó sobre la tierra con sus discípulos. Estoy feliz que tengamos la Biblia y esta enseñanza te ayudará a entenderla y a leerla en el contexto correcto. Lo vamos a ver en esta lección y es sobre capítulos y versículos. Cómo los capítulos y los versículos han cambiado la Biblia. Ahora leemos la palabra fuera de contexto. Vemos el bautismo de niños, el bautismo de salvación, las lenguas, el diezmo. Voy a tomar diferentes ejemplos para mostrar cómo los capítulos y los versículos han cambiado y hacen una teología incorrecta. Entonces sé que te va a desafiar, te va a encantar, te hará libre. Dios te bendiga. Bienvenidos a esta enseñanza. Esta es la lección 24 de la escuela pionera. Voy a continuar donde quedé la última vez. Esto es muy emocionante. La última vez hablé sobre la Biblia, cómo entender la Biblia, y miramos a los maestros de la ley, a los fariseos, y los comparamos con la iglesia primitiva, los primeros discípulos, y cómo vivían. Y luego hablamos un poco sobre la palabra y también nos gustó probar o hablar de las cosas, con capítulos y versículos. Que la Biblia de muchas maneras, como dije, ha cambiado porque ponemos capítulos y versículos en la Biblia. Y la Biblia al principio era un libro sin capítulos ni versículos. Fue letra por letra. Y mucha gente ha respondido a esa enseñanza y mucha gente la ama. Y ha habido personas que también tienen diferentes preguntas al respecto. Y quiero cubrir eso y luego quiero continuar. Y una de las preguntas fue, ¿qué traducción de la Biblia usa? Porque un tipo aquí usa la nueva Reina James y me preguntó qué uso yo. Utilizo mi Biblia danesa. Porque soy de Dinamarca, uso mi Biblia danesa, soy danés, crecí y leí mi Biblia danesa durante muchos años. Quiero decir que, y lo verán muy claramente, realmente no se trata tanto de qué traducción de la Biblia estás usando. Se trata más de comprender completamente la palabra. Se trata de que el Espíritu Santo te enseñe. Por lo que he visto personas que están tan atascadas en tener la traducción correcta de la Biblia, pero hay muchas áreas en sus vidas en las que no han visto el panorama general. La mayor revelación fue cuando me quité mis gafas religiosas y de repente entendí la Biblia de manera diferente. No fue porque obtuve una traducción correcta, sino porque aprendí a dividir la Biblia de la manera correcta y vi la imagen de la palabra de Dios. Esto es más importante que la traducción de la Biblia que estás utilizando. Pero cuando se dice eso, es bueno mirar diferentes traducciones. Simplemente tome tantas como sea posible y léalas completas,
pero eso no es lo más importante. Otra pregunta fue sobre mi enseñanza. Eso dice que las escrituras y los versículos son casi de Satanás. No recuerdo si lo dije así, pero él tuvo un desafío con esto porque yo mismo uso las escrituras, uso los versículos. Jesús citó las escrituras. Pedro citó las escrituras. Pedro citó las escrituras. Pablo, todos citaron escrituras y fue en su caso. El Antiguo Testamento, entonces todos citaron las escrituras y no hay nada malo en citar las escrituras. Pero lo que es diferente de esto quiero hablar, que no fueron introducidos a las escrituras capítulos sacados de contextos. Lo leyeron y cuando lo citaron estaban en el escenario correcto. Lo citaron en el contexto correcto. Pero estamos acostumbrados a un cristianismo en el que no comenzamos con la imagen completa. Comenzamos con versículos fuera de contexto. Y ese es el problema. Y eso quedará muy claro en esta lección, por lo que vamos a verla muy pronto. Vamos a ver diferentes cosas de diferentes versículos que escuchamos una y otra vez. Mucha gente los escucha porque algunos versículos se usan en la iglesia una y otra vez. Pero esta vez verás cómo esas escrituras que creíamos conocer en realidad se usaron incorrectamente, porque fueron sacadas de contexto. Así que no hay nada malo en citar las escrituras, pero cítelas en el contexto correcto. Pero tampoco necesitas usar Hechos 4:13, Primera de Juan 2, solo lo hago para ayudarte ahora, pero los primeros discípulos no hicieron eso. Solo citaron como fue. Hay alguien que me escribió que muchas iglesias realmente van lejos de las escrituras, diciendo que el Espíritu Santo los está impulsando a prácticas extrañas. No dicen eso, pero lo vemos. Dicen que el Espíritu Santo los está impulsando a hacer esto y aquello, y en nombre de la libertad en Cristo. Pero la Biblia nos advierte que tengamos cuidado con esas cosas y podemos reconocer un árbol por sus frutos. Quiero decir algo sobre eso. Cuando salga a enseñar, y lo que dije la última vez, sé que va a provocar a mucha gente, y provocó a mucha gente, provocó a la gente que digo que los primeros discípulos no tenían una Biblia, como tenemos hoy. Ellos no corrieron con una Biblia en sus manos como lo hacemos nosotros. No tenían una concordancia de Strong, no tenían Biblia de estudio, no tenían educación como tenemos hoy. Los primeros cristianos no tuvieron nada de eso, como tenemos hoy. Durante muchos años. Hablamos de cientos de años. Y eso es un desafío para muchas personas porque no sabemos qué tan fuerte es el Espíritu Santo. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo? Muchas personas piensan que tienen el Espíritu Santo, pero en realidad no. Y voy a ver eso muy pronto. Pero vendré con un ejemplo de mi propia vida. Cuando nací de nuevo y experimenté a Dios, un nuevo nacimiento, hace 20 años el Espíritu Santo comenzó a enseñarme. Y amo la palabra. Siempre me ha gustado la palabra. Pero vine en un contexto, en un entorno de iglesia, donde en realidad no había muchas doctrinas sólidas, para ser honesto. Y anhelaba una enseñanza mucho más profunda. Entonces en un momento encontré personas en el otro lado, aquí, que no eran tan carismáticos, tan enfocados en el Espíritu Santo, pero creo que en muchas áreas me encantó lo que decían, porque era enseñanza más profunda. Así que comencé a escuchar a esa gente y cuando comencé a escucharlos fue la primera vez que sentí que ahora estaba recibiendo carne de verdad. Era comida sólida, era algo que podía usar. Y comencé a conectarme con algunas de esas personas. Y fui a una conferencia hace muchos años. Ahora estaba junto a esas personas en Dinamarca que hablaban principalmente sobre la sana doctrina.
La sana doctrina se trata de la sana doctrina. Tenemos que ir a la palabra, la palabra, la palabra. Ellos estaban realmente en las doctrinas. No de la misma manera que la iglesia de donde vengo, pero cuando los conocí, me sorprendió. Porque aquí pensé que había llegado a alguien que tenía un alto enfoque en la sana doctrina. Y por lo tanto mi mente, una vida radicalmente buena con Dios. Pero cuando llegué, solo vi palabras. No estaba trabajando el Espíritu Santo, no hubo sanidad, no hubo liberación, no hubo profecía. No vi al Espíritu Santo obrar. Era como si el Espíritu Santo fuera expulsado y ahora había doctrina, 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 doctrina y palabras en lugar del Espíritu. Eso fue una cosa que vi. Otra cosa que vi fue que no había unidad. Aquellas personas interesadas en la sana doctrina no podían estar de acuerdo. No había un acuerdo. Pensé al principio que era simplemente sentarse y estudiar la Biblia. Luego llegas a una unidad de estas escrituras, pero lo que la Biblia estaba diciendo, vi que no era así. Y estaba muy, muy decepcionado. Pero Dios allí me llevó de viaje y comenzó a enseñarme muchas cosas. Mostrarme cosas como las que he estado lidiando y mostrándoles aquí en la escuela pionera. Y una de las cosas que aprendí es que el Espíritu Santo es real. Y el Espíritu Santo, ahora no estamos hablando de falsificaciones donde son extrañas manifestaciones, sino que estamos hablando del Espíritu Santo. Él puede enseñarnos la verdad. Él es capaz de hacerlo que ninguna escuela bíblica podría hacer. Ni el instituto bíblico podría hacer. Ninguna educación podría hacer. El Espíritu puede hacerlo. Y cuando Jesús estaba hablando del Espíritu Santo en Juan 15, puedes leerlo allí, está hablando de la obra del Espíritu Santo. Y comienza Jesús a decir en el verso 7, en el versículo 7, sin embargo, les digo la verdad, es a su ventaja que me voy. No podemos detenernos aquí. Jesús había estado con sus discípulos enseñándoles, uno a uno, enseñándoles personalmente, durante 3 años. Les había estado enseñando durante 3 años. Y luego los reunió y les dijo, sin embargo, les digo la verdad, como si Jesús estuviera mintiendo. Jesús nunca mintió. Pero, ¿por qué debería decir ahora les digo la verdad? Porque lo que estaba diciendo era muy difícil de entender para ellos. ¿Y cuál fue la verdad? Lo mejor para ellos fue que Jesús los dejó. Es lo mismo hoy. Te digo la verdad. Es lo mejor para ti, que no solo tienes ese colegio bíblico y solo mira las escrituras, que no solo vas al seminario, porque necesitas algo más, necesitas al Espíritu Santo. Jesús dijo aquí, sin embargo les digo la verdad, es a su ventaja que me voy, es por su bien, porque si no me voy, el Espíritu no vendrá a ti. Pero cuando me vaya, se los enviaré, y cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es el Espíritu Santo quien nos convencerá o quien convencerá al mundo del pecado, la justicia, el juicio, y continuó. Y luego dijo, todavía tengo muchas cosas que decir para ustedes, pero no puede soportarlos por ahora. Sin embargo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es que el ayudante o el Espíritu Santo que envió como ayudante, como Él no fue un ayudador menos que Él, no fue un ayudador peor que Él. En realidad fue mejor para nosotros que Jesús se fue al cielo. ¿Por qué? Porque si Jesús estuviera hoy en la tierra, tendríamos que viajar a Israel para verlo. Necesitaba dormir y hacer muchas cosas. No lo encontraría. Estaría en un lugar a la vez, pero al irse envió su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo puede enseñarnos, puede guiarnos, y estas son algunas de las obras del Espíritu Santo que leemos aquí. Él es ayudador. Convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Él te guiará
guiará a través de toda la verdad. Y todo lo que oye lo hablará. Él me glorificará, dijo Jesús. Algunas de las cosas que estoy diciendo acerca de la iglesia primitiva es que no tenían una Biblia como nosotros, no tenían escuelas bíblicas como las tenemos nosotros, no tenían una concordancia de Strong o una Eastword, léxico y todas las cosas. Es muy radical para nosotros escuchar y para muchos no se trata solo de quitarse las gafas religiosas, es como si tuvieran esta ceguera puesta. Son ciegos porque quieren estar ciegos. Son como, no quiero escuchar lo que estás diciendo, Torben. No quiero escuchar. La única razón por la que no quieren escuchar es porque no han visto lo que el Espíritu Santo puede hacer. No han visto al Espíritu Santo lo que puede hacer. Lo que ningún hombre puede. El Espíritu Santo enseña lo que ningún hombre puede. El Espíritu puede guiarnos como ningún hombre puede. El Espíritu Santo es real, está vivo. Pero estoy hablando de la verdad del Espíritu Santo. Y acabo de tomar un testimonio con alguien de nuestra escuela de capacitación de pioneros justo antes de este video, y tomé este video como con una mujer que vino a nuestra escuela pionera. Los primeros días hablamos sobre el arrepentimiento, el bautismo y el Espíritu Santo. Y en uno de esos días, hace 2 días creo que fue, le pregunté si alguien dudaba si estaban hablando en lenguas, y ella dijo, sí, yo siempre he dudado. Ven aquí, y oré por ella. Fue tan hermoso. Fue como si el Espíritu Santo acabara de entrar. Ella inspiró y el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Simplemente salió de ella. Y ella dijo después, he estado orando en lenguas durante 20 años, pero ahora sé que no eran lenguas. Pensé que tenía el Espíritu Santo durante 20 años, pero ahora sé que no tenía el Espíritu Santo. Y ella estaba compartiendo conmigo su testimonio antes de esta enseñanza. Y ella estaba diciendo que cuando va a la calle y predica el Evangelio, cuando hablaba con la gente, tuvo el valor que nunca había tenido antes. Entonces, es posible pensar que tienes el Espíritu Santo sin tener el Espíritu Santo. El verdadero Espíritu Santo es santo. El verdadero Espíritu Santo nos está guiando a una vida en santidad. El verdadero Espíritu Santo puede hacer lo que nosotros no podemos. Entonces, cuando digo de nuevo, digo al principio, soy un tipo radical, quiero discípulos radicales, quiero un alto nivel de santidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿sabes dónde lo vi venir? No solo enseñando y enseñando y enseñando y enseñando y entrando en detalles en la escuela bíblica y el colegio bíblico. Nunca he visto a las personas salir del colegio bíblico. Las he visto salir con una gran cabeza y con mucho conocimiento, y a menudo se enorgullecen y creen saber mucho. Pero nunca he visto personas salir del instituto bíblico, para ser honesto, con una vida de santidad, con una vida de valentía, con una vida como vemos que tenían los primeros discípulos. ¿Por qué? Porque era el hombre enseñando y no el Espíritu Santo enseñando. Era el hombre guiando y no el Espíritu Santo guiando. Fue el hombre quien lo hizo y no el Espíritu Santo. Entonces, amo la palabra y la palabra es un regalo de Dios y estoy asombrado por el Nuevo Testamento. Estoy feliz de que lo tengamos ahora. Y esto es increíble. Lo tenemos, pero no debemos depender solo de la palabra. También necesitamos el Espíritu. Necesitamos el Espíritu que nos guíe. Y ahora nos está guiando a través de la palabra. En la iglesia primitiva no tenían todas las letras, todavía el Espíritu Santo los guiaba, no de la manera en la que lo hacemos hoy. Otras cosas también a través del Nuevo Testamento fueron guiados. Ellos no lo tenían como lo tenemos hoy. Entonces el enfoque debe ser el Espíritu. Creo que deberíamos caminar sobre 2 piernas, el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. Comenzamos con el Espíritu y luego la palabra. El Espíritu nos está guiando y enseñando y ayudando, y debemos probar todo desde la palabra, el Espíritu y la palabra. Y si tenemos esas 2 piernas, será realmente bueno. Si necesitamos una reforma que sea mucho más profunda, donde hablemos de la estructura de la iglesia, hablemos de doctrinas, hablamos del Evangelio.
También hablamos de nuestra forma de entender la Biblia, que necesitamos aún más del Espíritu. Y si el verdadero Espíritu Santo puede enseñar, guiar, liberar a las personas. Y espero que lo entiendas. Bueno, entonces, antes de continuar, otra pregunta fue sobre qué palabras, traducciones estaba usando. ¿Debería usar King James? ¿Debería usar otra? Una cosa que es realmente importante, que la traducción que use es lo que está escrito aquí. Sea diligente en presentarse aprobado a Dios, como un trabajador que no necesita ser avergonzado. Eso es lo que debemos hacer, dividiendo correctamente la palabra de verdad. ¿Qué significa eso? Que hay diferentes traducciones, pero ¿qué queremos decir con dividir correctamente la palabra de verdad? Necesitamos la palabra, pero necesitamos entender de quién viene, quién está escribiendo. Necesitamos entender el texto en contexto. El problema con los capítulos y versículos es que no es así como deberíamos dividir la palabra. Debemos mirar en qué pacto estamos, nuevo pacto o antiguo, bajo la ley o quién habla ahora, a quién le está hablando a ellos, es antes de la cruz o después de la cruz, es antes del Espíritu o después del Espíritu, hablando con no creyentes o hablando con creyentes. Deberíamos dividir la palabra de esa manera. Pero la Biblia se ha vuelto como una guía telefónica. Una guía telefónica, coges la antigua guía telefónica y encuentras lo único que necesitas usar. La gente está usando la Biblia completa en lugar de leer la Biblia. Escritura que pueden usar en lugar de ver el cuadro completo, de la manera en que debería ser leída por el Espíritu Santo enseñándoles. Ok, bien, voy a continuar. Espero que estés listo ahora. Voy a citar dos escrituras. En el libro de los Hechos, Pablo y Silas estaban en la cárcel y el Espíritu Santo vino y los liberó de la cárcel. El carcelero preguntó: Señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús y será salvo usted y toda su casa. Así que aquí vemos a Pablo y a Silas decirle: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y puedo decir otra escritura. Gálatas: En Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios por la fe. Tengo dos escrituras aquí. Ahora puedo decirles a partir de esas y otras escrituras que enseñan que el bautismo no es importante. Todo es fe. Se trata de fe y el bautismo no es importante. De hecho, puedo sacar algo más de Gálatas donde leemos: No vayas ni hables de otro evangelio, y somos justificados por la fe y no por la ley, y Gálatas necios, ¿quién les ha hechizado?, etc. Use estas escrituras y Gálatas para decir que el bautismo no es parte de la salvación. El bautismo tiene que ver con las obras, y no queremos solamente obras. Somos justificados por la fe, hijos de Dios por la fe, y son los que creen salvos, no los que son bautizados. Porque muchas personas nunca pensarán: salvos son, que lo hice ahora, es que he estado usando mal la Biblia de una manera incorrecta. Lo que acabo de hacer ahora es que dividí la Biblia de una manera incorrecta. He sacado el texto de los versículos fuera de contexto y lo he usado mal. Realmente utilicé mal estas escrituras si digo que se trata de fe y que el bautismo no es necesario. ¿Por qué? Porque esas escrituras hablan del bautismo. Pero, ¿por qué en el siguiente versículo él no dijo que solo crea en el Señor Jesús y usted y su familia serán salvos? El siguiente versículo dice: Entonces le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los demás en su casa. Y luego, inmediatamente, él y toda su casa fueron bautizados.
Entonces leemos aquí, cree en el Señor Jesús, tú y tu familia, y serán salvos. Y de repente puede usar eso para hablar de fe y no de bautismo. ¿Qué es la fe la que salva y no el bautismo? Pero cuando lo lees en contexto, lees eso justo después de que pronunciaron la palabra que necesitaban saber para creer en y luego bautizarse. Y lo mismo con esta escritura aquí. Acabo de tomar una escritura y para citar esto está citando solo una verdad a medias, casi citando una mentira. En Jesucristo todos somos hijos de Dios por la fe. Aún no está terminado. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son hijos de Dios por la fe? Porque todos los que son bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Es el siguiente versículo. Entonces, ve lo fácil que es. He tomado solo 2 versículos y he citado 2 versículos y de esos 2 versículos podría predicar otro evangelio. Un evangelio en el que no necesitas bautizarse. Y lo hice y nadie pensó que hubiera algo malo en ello. Pero si desde el principio se les presentó el paquete completo, lo leyó libro por libro y conocía el contexto, habría sabido que esos 2 versículos estaban hablando de bautismo. Y no solo de la fe, porque la fe y el bautismo van de la mano. Y para citar a Gálatas y decir, oye, no deberíamos estar bajo la ley de lo que está hablando en Gálatas, de no someterse a la ley, no tenía nada que ver con el bautismo. ¿Por qué? Porque las personas con las que estaban hablando están bautizadas. Todos se habían bautizado cuando llegaron a la fe. Espero que vean que este es solo uno de los muchos ejemplos. Si vas a internet hoy y escribes, ¿es necesario el bautismo? ¿El hablar en lenguas es para todos? ¿O qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Siempre encontrarás artículos donde hay escrituras y versículos. Hay versos como este. Y aparece la palabra de Dios, pero no lo es. Es una verdad a medias, es mentira en muchos casos, porque cuando lo sacamos de contexto, en lugar de leer el paquete completo, otro ejemplo que tengo es el bautismo de niños. Bautismo infantil. Para ustedes que no viven en un país católico, un país luterano, no saben mucho sobre el bautismo infantil, pero para nosotros aquí es una gran parte. Hace unos días recibí esto en nuestro buzón. Esto es de la iglesia luterana. No soy miembro de la iglesia luterana, pero aún así entiendo esto como cada segundo o tercer mes recibo esto en mi buzón. Esto es un bebé quien debería ser bautizado. Un nuevo comienzo sobre el bautismo. Y entonces el Señor tomó a los niños y dijo, no debéis impedirles que entren en el reino de Dios. Sí. Bien. Bautismo infantil, veamos eso. ¿Qué hacen cuando tienen bautismo de infantes en la iglesia? Bautismo de infantes. ¿Qué dicen ahí? En la iglesia luterana citan 3 escrituras. Leeré las 3 escrituras. La primera de Marcos, donde leemos acerca de cómo fue bautizado Jesús. Luego leen Marcos 10, que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, no tienen que impedírselos. Y luego leen la Gran Comisión y luego bautizan a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hacen? Citan escrituras. Pero no puede citar las escrituras de la forma en que lo están haciendo. En primer lugar, a esa escritura en sí misma se refiere al bautismo. En esa escritura, Mateo se refiere al bautismo, pero Marcos 10, donde llevaron a los niños a Jesús y Él les impuso las manos. Eso no tiene nada que ver con el bautismo. Eso tiene que ver con su bendición. Él simplemente les impuso las manos, no los tomó ni los bautizó. Pero esto es lo que hacemos muy a menudo. Tomamos un versículo sobre una cosa y luego tomamos otro versículo sobre otra cosa y los juntamos. Y de repente tenemos el bautismo de niños. Como aquí tomamos una palabra sobre el bautismo, Jesús se bautizó, y una palabra donde la gran comisión de salir y bautizar a la gente,
necesitamos algunos versos donde tenga que ver con niños. Está bien, simplemente tomaremos esto, donde Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí. Pero no se puede construir una teología así. No hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de que los bebés fueran bautizados. Entonces, tienen una prueba más, y esto es de Hechos 16 sobre el carcelero. Cree en el Señor, dice, y serás salvo. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu familia, y toda tu casa será bautizada. Entonces, lo que leemos en Hechos 16 fue que todos los miembros de su casa se bautizaron. Ajá. Sí, creemos que tal vez hay bebés en ese hogar. Bien, si miras en el mundo hoy, ¿cuántos hogares hay con bebés? Hay muchos hogares donde hay bebés. Hay tantos hogares sin bebés. En nuestra casa, en mi casa ahora mismo, el menor tiene 11 años y es bautizado. No tenemos bebés en nuestro hogar, y en otros hogares tampoco hay bebés. Hay otros hogares donde hay bebés, pero no podemos construir teología sobre algo que esperamos o en lo que pensamos. Esas cosas las necesitamos saber como sólidas. Pero si leemos el texto, sabremos que allí no había bebés. ¿Por qué? Leemos aquí que todos los de su casa fueron bautizados. Por eso creía que había un bebé incluido en el todos fueron bautizados. Pero si continuamos, entonces le hablaron la palabra de Dios a él y toda la casa, y más tarde toda su casa se regocijó de haber llegado a la fe en Dios. Entonces, si hay un bebé incluido en todo el hogar, aquí hay un bebé incluido en todo el hogar. Aquí hay un bebé incluido en todo el hogar. Aquí. ¿Cuántas veces hemos visto que hablaron la palabra del Señor a ese bebé? Y ese bebé se regocijó después de llegar a la fe. Porque si había un bebé allí, había un bebé aquí, había un bebé aquí también, y leían que Dios hablaba la palabra del Señor a todos, y todos se regocijaban. He estado en muchos bautismos en la iglesia luterana, y todavía no he visto a sacerdotes ponerse de pie y comenzar a predicar la palabra de Dios a los bebés. Y nunca he visto a un bebé regocijarse después de venir a la fe. No se regocijan aquí, aquí no se habla en lenguas, aquí no hay transformación. ¿Por qué? Porque los bebés no pueden bautizarse. Pero otra área donde va más profundo, donde no lo vemos, es en realidad la Gran Comisión, donde también hay un problema. Porque Jesús dijo, salid, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos, y a continuación leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hecho de que hayamos escuchado un versículo muchas veces no lo convierte en un versículo que tenga más verdad que este, y este es nuestro problema, porque hay algunos versículos que nos encantan citar y lo hemos escuchado tantas veces y lo hemos escuchado una y otra vez, y a veces nos cegan esos versículos. Creemos que ese versículo es verdad. Pero un verso no puede estar solo. Necesitamos entender el contexto y necesitamos mirar dentro. ¿Y qué vemos en este caso? Vemos que nadie en la Biblia, en la iglesia primitiva, durante los primeros 100 años, nadie se bautizó diciendo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. A Jesucristo. Porque aquí tenemos un versículo y aquí tenemos muchos versículos. Hechos 2:38 en el nombre de Jesús. Hechos 8 con Felipe fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8 bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10
Pedro con Cornelio, bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19, bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 22, invocando el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí vemos Hechos 2, Hechos 8 con Felipe, Hechos 10 con Pedro y la casa de Cornelio, Hechos 19, Pablo en Éfeso, Hechos 22 con la propia experiencia de Pablo, y todos se bautizaron en el nombre de Jesús, en Jesucristo, invocando el nombre de Jesús. No había nada que dijera con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso se confirma en Romanos, cuando fuiste bautizado en Jesucristo. Gálatas, bautizados en Cristo. Entonces, lo que vemos es que todos los que fueron bautizados en Cristo. No digo ahora que todos volverán a bautizarse porque creo que Dios es más grande que el versículo que usamos. Pero el entendimiento correcto es que nos bautizamos en el nombre de Jesús. Como si fuéramos y echamos y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Estos nombres de Padre, Hijo y de Espíritu Santo, solo hay un nombre. ¿Y quién es ese nombre? Es Jesucristo. Él es sobre todos los nombres. Es todo acerca de Jesús. Nos arrepentimos y recibimos el Espíritu Santo. Y tengo más enseñanzas sobre eso en la escuela pionera, en la lección sobre el bautismo. Pero solo quiero traerlo aquí porque este es un ejemplo típico del problema con los capítulos y versículos. A menudo nunca leemos todo, simplemente tomamos cosas y luego tenemos diferentes versículos que los amamos y los escuchamos una y otra vez. Y luego pensamos que solo porque lo hemos escuchado muchas veces lo entendemos. Y que es verdad. Pero esa no es la verdad. Y la verdad es en este caso que la mayoría de las denominaciones están bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque esté incorrecto. El hecho de que la mayoría de la gente lo haga tampoco significa que sea correcto. Tenemos que quitarnos las gafas. Tenemos que volver a la palabra. Y ese es uno de los problemas en los que dejamos que los eruditos, los maestros, porque yo no soy uno, y parece que estoy en contra de que vayan a la escuela bíblica, pero no estoy totalmente en contra de ellos. Solo me preguntan, dime dónde has estudiado y te diré lo que crees. Porque sales con las mismas gafas puestas. Tienes las mismas prácticas. Porque las mismas personas te han enseñado en el lugar de dejar que el Espíritu Santo te enseñe, dejar que el Espíritu Santo te revele. Y si la Biblia no es un libro peligroso, si tiene el Espíritu Santo puede enseñarte. Esta Biblia no es peligrosa, pero hagamos lo siguiente. Miremos la salvación y el bautismo. El libro de Hechos dice, ¿cuándo oyeron esto? Cuando oyeron, todos sintieron conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? La pregunta que la mayoría de la gente y los otros apóstoles se hace hoy en día es ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? La mayoría respondería de esta manera. Haz una oración del pecador, porque la Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que haría la mayoría de la gente. ¿Por qué? No es porque haya visto a alguien en la Biblia que haya hecho eso. No hubo nadie que hiciera la oración del pecador. No hubo nadie que dijera simplemente hagamos esta oración y será salvo. No se encuentra eso en la iglesia primitiva durante muchos cientos de años. Eso tiene solo unos pocos cientos de años. O 100 años. Pero, ¿por qué todos creen que esto es lo que está escrito sobre cómo hacerlo? Las escrituras y los versículos. Porque están tan acostumbrados a los tratados del Evangelio, usa una escritura para que la gente pueda ser salva. La mayoría usa esa escritura, esos versículos. Creemos que esto es en realidad lo que dice Romanos 19, pero no es lo que dice Romanos 19. No está hablando con algunos que no son creyentes, que necesitan ser salvos. Romanos 19 en realidad está hablando con personas que ya han creído y han sido bautizadas. Y han recibido el Espíritu Santo.
porque leíste sobre eso en los capítulos 6 y 8. Romanos 10:9 está hablando a los creyentes. Y en realidad antes de eso está citando más versículos. Leíste algunos versículos que Moisés escribió sobre la justicia que viene por la ley, etc. Está hablando de la cosa entre la ley y el nuevo pacto. Y ahora le está creyendo a Jesús como ellos le creyeron a Moisés. Creer y seguir creyendo. Entonces, si sigues creyendo y sigues confesando, un día serás salvo. Y esto es lo que nos está diciendo a los que hemos nacido de nuevo. No a los incrédulos, porque necesitan arrepentirse. No es suficiente hacer una oración de un pecador, necesitan bautizarse. No es suficiente solo con hacer la oración, necesitan recibir el Espíritu Santo. No es suficiente con una oración. Ese es el problema con la Biblia hoy, que no dividimos la Biblia de la manera correcta. Tomamos las cosas que están escritas para todos los creyentes y se las damos a los no creyentes. Vengo con un ejemplo. Lo usé la última vez y lo haré un poco mejor. Escuché un buen ejemplo aquí. Intenta imaginar que yo soy un consejero matrimonial y soy muy bueno asesorando a personas que tienen problemas en su matrimonio. A veces le escribo a un joven que no está casado, pero que quiere encontrar a alguien. A veces le escribo a una pareja que está nueva en su relación y quiere casarse. A veces le escribo a alguien que acaba de casarse, pero que tiene algunos problemas iniciales. Y a veces le escribo a alguien que es realmente bueno y todo está bien. Y a veces le escribo a alguien que está en crisis. A veces le escribo a alguien que es viudo y acaba de perder a su pareja. Le escribo porque ellos me escriben. A mí primero. Recibo una carta de ellos y les respondo. Ellos me escriben y mi respuesta y escribo cosas diferentes para diferentes personas. He estado escribiendo miles de cartas. Y luego, 20 años después, algunas personas encuentran algunas de mis cartas y piensan que son buenas. ¿Qué hacen? Ponen mis cartas en un libro. No todas las letras, solo algunas. Y las cartas no fueron respondidas y solo reciben la mitad de las letras. La gente me escribe, pero solo ellos tenían mi respuesta. Entonces, lo unen todo. Pero unos años después, algunos tienen la idea de dividir mis cartas en capítulos y también en versículos. Y de repente tenemos muchos consejeros matrimoniales que todos se refieren a mis escritos. Todos citan mis escritos, pero ninguno de ellos está de acuerdo. Y todos están enseñando cosas totalmente diferentes. Aunque todos se refieren a mí. ¿Por qué? Porque es una forma de copiar y pegar. Toman lo que les gusta y lo dejan atrás, lo que no les gusta. Y sacan las cosas de contexto. Y por lo tanto podrían hacer que diga todo lo que quieren que diga. Pero lo que le diría a un joven que está pensando en casarse no es lo mismo que le diría a una pareja que ya lleva 15 años de casados. Y lo que diría a alguien que acaba de casarse no es lo mismo que le diría a un viudo que acaba de perder a su esposa. Lo que le diría a diferentes personas es diferente. Pero ¿qué hace la gente? Toman una cosa que se le dijo a alguien en ese lugar y una cosa que se le dijo a otra persona y otra cosa que se le dijo a otro en este lugar y ahora hacen una doctrina de eso. Y ellos dicen que no es lo que estaba enseñando. Este es el problema de la Biblia. Esto es lo que hemos hecho. Hemos reunido libros. Está bien. Pero cuando lo dividimos, a menudo enseñamos cosas sin ver el panorama. Y necesitamos ver nuestra reforma cuando se trata de esto. Necesitamos regresar y ver el panorama general nuevamente. Y esto es lo que intenté hacer con la escuela. Sí, usé versículos, pero todo el propósito de la escuela es darte vida con Dios para que el Espíritu Santo pueda enseñarte y ayudarte. Todo el propósito es elevarlo a Cristo, dejar que el Espíritu Santo venga y obtenga esa vida y luego vea el panorama general. Y quítese los anteojos religiosos para poder entender. Y todos los que citan
Romanos 19, cuando se trata de ser salvos, no conocen las Escrituras. No encuentran un ejemplo en la iglesia primitiva de cómo lo hicieron. Pero la gente sigue citando Romanos 19, porque no quieren ver la verdad. Quieren estar ciegos. ¿Está bien que te provoque? ¿Qué deberíamos decir? Deberíamos decir esto. Respondió Pedro en este contexto. Preguntaron, ¿qué haremos? Y luego deberíamos decir lo mismo. Si obtenemos esa respuesta, no deberíamos ir a otro libro y elegir algo y ponerlo para dar la respuesta correcta. Pedro respondió, arrepentíos y bautícense todos en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Y eso es tan claro, pero luego dicen, Torben, hablas mucho del bautismo todo el tiempo, como si esto fuera parte de la salvación, y no puedes vivir como discípulo sin ser bautizado, y así, etc. Y sí, yo lo hago. ¿Por qué? Porque la Biblia es tan clara en esto. No, Torben, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces viene esa escritura conocida. Si va a internet hoy y escribe es necesario el bautismo para la salvación, citarán la mitad de esto y la mitad de esto, y luego citarán lo que tengo en mi mano. Y trata de hacerlo, intenta hacerlo. Es tan divertido. Escribe en Google, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Encuentra algunos de esos artículos que dicen no lo es. Y entonces verá esta cita sacada totalmente de contexto, porque en realidad se refiere al bautismo. Y esta cita está sacada de contexto porque en realidad se refiere al bautismo. Luego esta cita está sacada de contexto. 1 Corintios 1:17. Pablo dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mira aquí, Torben, mira aquí, Cristo no me envió a bautizar. Pablo dijo que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la cruz, a predicar a Cristo. Pero esto no es lo que dijo, no dijo que no bautizaba. Tienes que leer el texto en contexto. Y estas son a menudo aquellas personas que piensan que son muy inteligentes, que son las que tienen la sana doctrina. Y estamos citando esto, trata de leerlo como si fuera parte de una conversación ahí, donde Pablo está diciendo que hay división en la iglesia. Algunos dicen yo soy de Apolos, algunos dicen soy de Cefas, soy de Pablo, algunos dicen soy de Cristo. Cristo ha sido dividido. ¿Fui yo quien te bautizó? ¿Fue Pablo? ¿Fue quién te bautizó? ¿No te bautizaste en Cristo? Entonces están hablando de a quién se bautizaron o en nombre de quién se bautizaron, quién nos bautizó. También podemos decirlo así, y discutieron eso. Y entonces Pablo dijo, oye, deja de hacer eso. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. No dijo que no bautizaba. Doy gracias a Dios porque no bauticé a ninguno de ustedes, para que nadie diga que bauticé en mi propio nombre y bauticé también a este y a este. No sé si bauticé a otro, así que bautizó, pero lo dijo en ese contexto. Como yo hace unas semanas estuve en Canadá y cité esta escritura en el contexto correcto. Porque, ¿qué experimenté en Canadá? Alguien vino y dijo, Torben, tienes que bautizarme. Quiero que me bautices. Acababa de predicar el evangelio sobre el arrepentimiento y bautismo en agua y Espíritu Santo. 130 personas querían bautizarse. Y alguien vino a mí y dijo, Torben, necesito que usted me bautice. ¿Sabes lo que le respondí? No, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Significaba eso que no se bautizó? No, porque se bautizó. El bautismo es parte del evangelio. Pero él no fue bautizado por mí. Porque cada vez que la gente viene y dice, Torben, tienes que ser tú quien me bautice. Cada vez que cito ese pasaje, no. Porque si se enfocan en el que está bautizando en lugar de en aquel en quien se bautizan, entonces tienen un enfoque equivocado. Y Jesús no bautizó a nadie. Lees en Juan que fueron sus discípulos quienes bautizaron. Todavía estaba con Juan Bautista, pero Jesús no bautizó, sus discípulos bautizaron.
Y entendí por qué. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿quién te bautizó? Ah, fue Jesús. Me bautizó Jesús. ¿Quién me bautizó? Ah, y Pablo. Le sucedieron las mismas cosas. ¿Quién te bautizó? Oh, me bautizó Cefas. Ah, tengo a Apolos por bautizado. Me bautizó Pablo. Creo que yo haría lo mismo. Cuando más me mira la gente, menos hago los bautismos. Hace unos años hice más bautismos. Hace 2 días fueron 10 las personas que se bautizaron en el Hotel Jesús. Y no bauticé a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque no necesito bautizar. La importancia es que ellos se bauticen. Pero, ¿qué hace la gente? La gente toma la imagen clara de la palabra de Dios. Es tan claro si te quitas esos anteojos religiosos y lees todo el libro. Lee todo el Nuevo Testamento. Divide el libro de la manera correcta. Y eso significa que nadie se bautizó en Jesús en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Nadie fue bautizado en Jesús ahí, porque tenemos que dividir la palabra de Dios de la manera correcta. Fue antes de la cruz. No había nadie allí que fuera bautizado en Jesús. ¿Por qué? El ladrón en la cruz se bautizó. ¿Por qué? Porque no hubo bautismo. Todavía era el antiguo pacto. Pero después de la cruz, en el libro de los Hechos, todos se bautizaron. Es muy claro si miramos cuál era el propósito del bautismo en agua, lo que dice la Biblia. Encontré algunas escrituras aquí, Hechos 2, por el perdón de lavar nuestros pecados. Estas son algunas de las cosas que se dicen en Hechos, que morir al pecado, Tito está diciendo que es el lavamiento de la regeneración. Colosenses, sepultura con Cristo y levantamiento, etc. Gálatas, crucificado con Cristo. Gálatas, vestido con Cristo. Pedro, bautízate y te salvaré. Entonces, tenemos muchas imágenes claras que muestran que el bautismo es parte de la salvación. Es muy importante. Y ve a la escuela pionera si quieres saber más al respecto. Una de las 20 lecciones. Está muy claro, pero ¿qué hace la gente hoy? La imagen clara y dicen, no. Porque Pablo dijo, así que sacamos un versículo de contexto. Y por tanto estamos ciegos. Y pondré esto sobre este versículo. Así. Voy a continuar ahora. Tengo 2 ejemplos más y luego me voy a detener un poco. Lenguas. Hablar en lenguas. Una vez más, hay personas que no ven el panorama general. Se enfocan en diferentes detalles. Y hay personas que solo se enfocan en Hechos 2. Leemos que la multitud estaba confundida, asombrados por lo que escucharon. Hablaron en su propio idioma. ¿Qué pasó ahí? Libro de los Hechos, capítulo 2. El Espíritu Santo vino sobre 120. Hablaron. Había gente de diferentes lugares, naciones y diferentes países que todos entendieron lo que estaban diciendo porque lo escucharon hablar en su idioma. Y luego hay personas que debido a están enseñando que lo que hago, las lenguas, cuando oro en lenguas como esta, y lo que mucha gente dice, no son lenguas, eso está mal. No. Las lenguas deben ser algo que puedas entender, porque lo entendieron. Sí. Pero si las lenguas deberían ser algo que puedas entender, ¿por qué entonces leemos en otro lugar que solo debes hacerlo si alguien lo interpreta? Porque si todo el mundo lo entiende, nadie necesita interpretarlo. Porque este es el siguiente lugar en el que leemos sobre las lenguas. Corintios, donde leemos que cuando hablamos en lenguas, solo 2 y como máximo 3 y cada uno por turno, y si no hay quien interprete, que se calle. Entonces, aquí, en otro lugar, está diciendo, no debes hablar en lenguas, solo si hay alguien que pueda interpretarlo. Entonces, hay personas que se enfocan en este versículo y dicen, no, debería ser solo el lenguaje, pero lo que estás haciendo en lenguas y lo que estamos viendo en tus videos no es de Dios, porque solo debe ser lenguas. Entonces, otras personas dicen, no, lo que estás diciendo está mal
porque alguien debería poder estar con la interpretación de la lengua, o ellos deberían quedarse callados. Y hay personas que están citando esto y se enfocan en esto, pero hay otras personas o hay otras escrituras donde Pablo dijo, el que habla en lenguas no habla al hombre, sino a Dios, porque nadie entiende y habla misterios, y el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Así que aquí estamos hablando de las lenguas que edifican la iglesia y necesitan ser interpretadas. Aquí hablamos de las lenguas y aquí hablamos de personas que no entienden y la gente está confundida. ¿Por qué la gente está confundida? Porque la Biblia, en el libro de Corintios, por ejemplo, el libro de Corintios no está escrito para una iglesia bautista de hoy, o para una iglesia luterana de hoy, o a la iglesia católica. Ese libro fue escrito para esa iglesia. Y esa iglesia, en Corintio, tenía algo que muchos no tienen hoy. Y como no tienen el mismo punto de partida, no entienden la escritura y se pierden. Se pierden en la escritura, porque ese libro fue escrito para alguien que ya había entendido los diferentes tipos de lenguas. Porque esto es de lo que está hablando. Puede leer Corintios 12:10, verá que hay diferentes tipos de lengua. Aquí estamos hablando de 3 tipos diferentes de lengua. Y para hacerlo aún más simple, hay 4 lenguas. Las lenguas solo significan lenguaje, hablar un idioma ahora. Yo estoy hablando una lengua, pero ahí hablaban lenguas donde la gente podía entender otros idiomas, un idioma que ellos mismos no habían aprendido. Allí hablaban un tipo diferente de lengua donde era muy fuerte e ibas a una reunión donde alguien hablaba en voz alta y luego estabas esperando y luego alguien vino con una interpretación. Y aquí estás hablando de lenguas personales que no son para todos donde nos edificamos nosotros. Creo que en Pentecostés también hablaron en lenguas personales y ahí experimentaron esto. Déjame explicarte. Si no sabe que hay diferentes tipos de lenguas, se pierden estas cosas. Cuando las personas se bautizan con el Espíritu Santo, reciben el Espíritu los llena, comienzan a hablar en lenguas, sus lenguas personales, que son para todos. Entonces también debería ser así cuando nos reunimos para tener reuniones. A veces alguien se abre y habla en voz alta en diferentes lenguas cuando alguien necesita venir con la interpretación. Eso lo he experimentado. He tenido la experiencia de venir con esa interpretación en la que un hombre habla y de repente se me acercaba y podía hablar para que todos pudieran entender o ser edificados por ella. Luego estaba esta lengua donde la gente entendía otro idioma. Esto lo experimenté hace poco tiempo, un testimonio fuerte. Salí de compras hace medio año y cuando salí de la tienda un tipo se me acercó y cuando lo vi pude ver que era un satanista. Tenía lentes de contacto con ojos de gato y estaba totalmente oscuro. Cabello y todo vestido como de negro. Tenía 666 tatuajes en su dedo y tenía diferentes símbolos con signos satánicos en su cuerpo. Y vino a mí y comenzó a hablarme y fue un poco extraño lo que dijo, así que dije, ¿para qué quieres? Entonces pensé que me diría mendigar, entonces dije, detente, soy cristiano, ¿qué quieres? Déjame orar por ti. Entonces puse mis manos sobre él y simplemente oré y le ordené al demonio que se fuera y sale en el nombre de Jesús. Y algo lo dejó. Y estaba tosiendo y tosiendo y tosiendo y algo lo dejó. Y fue fuerte, pero luego sucedió algo. Nunca lo había visto así sin antes. De repente sentí la necesidad de poner mis manos sobre él y orar en lenguas. Así que le puse las manos encima y hablé en lenguas. Y oré con mi lengua normal, pero sentí que cambiaba de alguna manera. No sabía lo que estaba diciendo y haciendo. Yo solo hablé en lenguas y le hablé tan pronto como le hablé, sus ojos se agrandaron como si hubiera visto a Dios y dio un paso atrás. ¿Y cómo supiste? Dije, ¿qué? ¿Cómo conociste nuestro idioma? ¿Dónde aprendiste eso? Dije, ¿qué? No sabía de qué estaba hablando. Y luego dijo, vaya, mi hermano y yo, cuando éramos niños,
Desarrollamos un lenguaje de código que solo él y yo entendíamos. Somos las únicas personas que hablábamos este idioma, pero me acababa de hablar de Dios en nuestro idioma. ¿Cómo supiste? Y cuando salí de ese lugar, él estaba de pie y levantaba sus ojos adorando a Dios. Eso me encanta. Pero lo que experimenté allí fue común en la iglesia primitiva, que experimentó que había diferentes tipos de lenguas. Lenguas a interpretar, lenguas personales, lenguas donde la gente de repente entiende otro idioma. Y como sabían que había diferentes tipos de lenguas, la Biblia tiene sentido. Cuando Pablo dice que no todos hablan en lenguas, no todos hablan en lenguas personales, que son para todos, y están hablando de esto y de esto, y no podemos simplemente salir y hablar otros idiomas cuando queramos. Ese es el Espíritu Santo que lo hace en nosotros. Entonces, el problema es que esa carta había sido escrita a los creyentes que se habían arrepentido y que se habían bautizado, que habían acercado los dones, y como estaban funcionando, debido a que ya tenían esa comprensión y tenían experiencia, la Biblia tenía sentido. Pero ahora tenemos personas que no se arrepintieron, que no se han bautizado, que no han recibido el Espíritu, que todavía están estudiando la Biblia, pero como no tienen lo que se necesita, leen el mismo texto, pero son ciegos. Tengo un ejemplo aquí que es realmente bueno, y si has visto esta película de la que estoy, o de la que voy a hablarte, porque aquí tengo un texto sobre una película y quiero a ver si adivinas de qué película es. Estoy casi seguro de que la mayoría de ustedes ha visto esta película. Intenta atinarle a qué película es. Es una película sobre la esposa de un hombre brutalmente asesinada por un asesino en serie, y su hijo queda físicamente discapacitado. Y en un giro retorcido de los acontecimientos, su hijo es secuestrado y tiene que perseguir al secuestrador miles de millas con la ayuda de una mujer con discapacidad mental. ¿Sabes qué película es? Intentaré decirlo nuevamente. Se trata de la esposa de un hombre que fue asesinada por un asesino en serie. Intenta imaginar eso. La esposa fue asesinada por un asesino y luego su hijo queda físicamente discapacitado. Y en un giro retorcido de los acontecimientos, su hijo es secuestrado. Y el padre tiene que perseguir al secuestrador miles de millas con la ayuda de una mujer con discapacidad mental. ¿Sabes qué película es? ¿Eres tú? ¿Estás ahí? ¿Listo? La película es Buscando a Nemo. Ahora leemos el texto una vez más. Se trata de la esposa de un hombre que fue brutalmente asesinada por un asesino en serie. Su esposa, quien fue asesinada por un pez al principio. En un giro retorcido de los acontecimientos, su hijo está físicamente discapacitado, él tiene una aleta pequeña, así que Nemo tuvo problemas para nadar. En un giro retorcido es secuestrado. Y el papá tuvo que perseguir al secuestrador por miles de millas con la ayuda de una mujer con discapacidad mental, Dory. Entonces, ¿qué estás pensando aquí? Para ustedes que han visto esta película, cuando leyeron este texto, una vez más, de repente, pones diferentes imágenes en el texto. La primera vez que leíste el texto, tal vez cuando lo leíste, la esposa de un hombre que fue asesinada. Estabas creando un asesinato imaginario, como alguien ahí, y después un secuestro que lo metieron en un automóvil, un discapacitado físicamente, pensaste en un hombre en una silla de ruedas. Así que leíste el texto, pero no tenías los antecedentes para entenderlo. Pero cuando ahora ves esta imagen, lo experimentas y has visto la película, luego vuelves a leer el texto, ahora tiene sentido totalmente diferente. Y eso es lo mismo con la Biblia. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener el Espíritu Santo. Tienes que salir y vivirlo. Ve y sana a los enfermos. Ve, sal, echa fuera demonios. Lleva a la gente a Cristo. Haz las cosas. Porque cuando haces las cosas, vives la vida,
eres guiado por el Espíritu Santo, entonces la vida bíblica es para ti. Y luego le da significado de una manera nueva. Y esto es lo que trato de hacer con la escuela pionera. Bueno, dediquemos unos minutos más y vamos a hablar sobre el diezmo. Quizás 10 minutos más. Diezmar, la razón por la que hablo del diezmo es porque mucha gente me pregunta, Torben, por favor habla sobre el diezmo. Por favor, habla sobre el diezmo y terminaré con esto. Quizás conozcas esta escritura. Esta es una escritura que se ha leído una y otra vez, especialmente en la iglesia en la que estuve hace muchos años. Estás maldito, con una maldición, porque me has robado, e incluso toda esta nación. Trae todo el diezmo a mi almacén para que haya alimento en mi casa. Cuando estuve en mi iglesia hace muchos años, este versículo fue leído una y otra vez. No todos los domingos, sino muchos domingos. Y en muchas iglesias lees este versículo en el sitio web de la iglesia. Y se trata de dar el 10% de tus ingresos a la iglesia. Entonces esta es una forma de dar. Traiga su diezmo, el 10%, al almacén, que es la iglesia. Y este es un versículo que es muy, muy santo para muchos. Y ha sido citado muchas veces. Pero muchas otras cosas, decir que se trata de llevar el 10% de tus ingresos a la iglesia local es realmente para torcer la palabra y sacar las escrituras de contexto. Porque esto no está hablando del 10% para una iglesia local. Se trata de diezmar al almacén. ¿Y qué es diezmar? El diezmo no es solo el 10%. Y vamos a ver eso. Pero primero, hay personas que dicen, sí, pero Torben, este no es lo último que leemos sobre cómo dar el diezmo. Jesús incluso habló de ello y debemos entender eso. Luego la gente cita Lucas 11, donde Jesús está hablando con los fariseos. Y Jesús decía esto: es malo para ustedes, orgullosos y religiosos, guardadores de la ley, das una décima parte, es decir, el diezmo, una décima parte de tus especies aromáticas, y te preocupas por lo que es correcto y el amor de Dios. Entonces Jesús está hablándole a personas religiosas, a los fariseos, por dar el diezmo, pero ellos no se enfocan en lo que es correcto, el amor de Dios. Y luego Jesús dijo, debes hacer ambas cosas. De esas dos escrituras, puede parecer que está bien. Bueno, el diezmo también es una cosa del Nuevo Testamento. Porque Jesús lo dijo. Pero veamos lo primero, lo que Jesús dijo aquí. No te lo dijo a ti, no te lo dijo ni a mí, se lo dijo a esa gente, que esos judíos daban diezmo, dieron diezmo de sus especies. Y él dijo que deberían continuar haciéndolo. ¿Por qué? Porque diezmar nunca ha sido el 10% de su dinero, de sus ingresos para una iglesia local. El diezmo tampoco nunca es solo el 10%. En ese momento el 10 era todo un sistema de impuesto, porque en realidad se trata de impuestos. Deberías pagar impuestos. Si no trae sus impuestos al país, al gobierno, le estás robando a Dios. Y Jesús les dijo a los judíos locales que debían pagar sus impuestos. Como yo pago impuestos ahora en Dinamarca, ¿es de esperar que pague impuestos en su país? Sí, tú y yo, si no pago impuestos en Dinamarca, es como robarle a Dios, porque este sistema fue creado por Dios y tengo que pagar impuesto. En realidad esto es el diezmo. Y lo dejo aún más claro al mostrar que el diezmo nunca fue el 10%. El diezmo es un sistema completo de diferentes reglas en las que puede hacer esto para hacer esto y hacer aquello. Porque en algunos de los otros lugares leemos sobre el diezmo. En uno de esos lugares es aquí. Leemos, si un hombre quiere redimir algo de su diezmo,
añadirá un quinto. Y estoy seguro de que este versículo se ha leído muchas veces. Mucha gente conoce este versículo, pero este versículo casi nunca se ha leído en la iglesia. Cuando un hombre quiere redimir su diezmo, añadirá un quinto. Otro versículo que estoy seguro de que tampoco se ha leído mucho en la iglesia es Deuteronomio. Y es: y lo comerás delante del Señor. Entonces, en realidad está hablando de esa única vez que agregará una quinta parte, y en otra ocasión comerás tú mismo el diezmo. Por tercera vez leemos: al final de cada tercer año sacarás tu diezmo y los productos de ese año, y luego los guardarás en tus propias puertas, y luego lo dejarán para que los extraños y los huérfanos puedan venir y comer de él. Entonces, si revisa todo el diezmo, el 10% no es realmente el 10. El diezmo era el sistema que usaban los israelitas para hacer que el país funcionara. Diezmar no era dinero. El diezmo era lo que producía la tierra. Y por lo tanto eran especies, animales, cosas que vinieron de la tierra. Y había muchas reglas. Había una regla: si vivía lejos del almacén, podía vender su producto. Tomaba el dinero, viajaba a Jerusalén y luego compraba cosas y luego ofrecía eso. Y luego das eso. Así que había todo un sistema. Y las personas que debían pagar el diezmo de los impuestos eran las personas que poseían tierras en Israel. Fueron solo esas personas. Los extraños, los extranjeros, no deberían pagar impuestos. Las personas de otros países no deben pagar impuestos ni diezmos. Los levitas estaban trabajando en el templo y por lo tanto tampoco debían pagar diezmos, sino que recibían del diezmo ellos mismos. Y de ese diezmo luego pagan un diezmo. Así que había un sistema de hacer y hacer, y la gente no lo sabe porque no lee todo el libro. No leen el Antiguo Testamento, no lo leen. Entonces ellos no leen estos versículos y este tampoco, solo leen esto y sobre todo el sistema del diezmo. Luego, solo tomamos un versículo que nos conviene porque queremos el 10% para nuestras iglesias y usamos ese versículo. Y en realidad hay personas que van tan lejos y dicen, y he escuchado a personas decir: si no pagas el 10% a esta iglesia, estás robando a Dios y ningún ladrón entrará en el reino de Dios. Eso es realmente un mal uso de las Escrituras, de una manera mala. Y lo triste es que creo que la mayoría de los pastores y líderes que realmente están planteando el tema del diezmo de esa manera saben que están equivocados, pero necesitan el dinero. Entonces, nuevamente, el diezmo no es solo el 10%. Y esto fue para el almacén, porque había toda una regla sobre ese tema. Se les dijo a los judíos, y era solo quien era dueño de granjas o tierras en Israel. Por lo tanto, Jesús dijo a los judíos que estaban ahí que también pagaran los diezmos, y los diezmos deben ser esto y esto. Eso es para ellos. Eso es bueno. Eso no es para ti, ni para mí hoy. A menos que seas judío y poseas una granja en Israel, y por lo tanto deberías pagar impuestos. Así fue. Por supuesto que hay otros ejemplos del diezmo en Hebreos donde hablamos de Melquisedec, un sumo sacerdote donde Abraham una vez le pagó el botín de las guerras. Pero no es una enseñanza sobre el diezmo, solo está hablando de que él era un rey y que ese rey debería tener un diezmo. Como aquí también leyó un tipo que diezmó era el 23% y a veces el diezmo era el 30%, dependía de si tenían un rey o no. Entonces había un sistema completo. Ahora tenemos un rey y ese rey es Jesús. Él es nuestro rey. ¿Qué dice Jesús que debemos darle? Nuestra vida. Todo. Había un joven gobernante rico del que leíste en Mateo 19, donde dijo: ¿qué debo hacer? Jesús estaba hablando de la ley y hablando de su corazón. Tenía un problema allí con su corazón, así que le dijo: vende todo,
regálalo, ven y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo. Fue lo que Jesús le dijo a ese hombre porque tenía un problema, amaba el dinero. Creo que hoy en día hay muchas personas en la iglesia que dan diezmo y tienen el problema de que solo dan el 10%. Y se quedan con el 90% y piensan que todo está bien. ¿Cuánto daremos? Creo que deberíamos darlo todo. No digo que todo el mundo deba vender y regalar todo lo que tiene, pero todo le pertenece a Jesús. Si te bautizaste con Él, si hemos muerto con Él, nuestra vida, todo es suyo. Creo que deberíamos tener esa actitud que decimos, Dios, Jesús, ¿qué quieres que hagamos? A veces Jesús le dijo a algunas personas, mientras leemos, vendan todo y regálenlo y vengan y síganlo. Y decía así, a veces la gente da a Dios, ama a un dador alegre, a un dador feliz. Y es bueno dar. Y no estoy en contra de las personas que diezman en una iglesia y dan el 10%. No digo que sea pecado. Es bueno regalar, pero es un problema si lo aceptamos y lo convertimos en ley. Que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Da lo que Él dice para dar. Guarde lo que Él dice que guarde. Obedece a Dios, todo le pertenece. Así que esto se trata de diezmar, y espero que hayas sacado algo de esto. De lo contrario, tengo un capítulo en mi libro, La Última Reforma. Hay un capítulo sobre el diezmo, así que bien, voy a terminar ahora. Bien, hay un capítulo que puedes ver, pero fueron solo algunos ejemplos de cómo las escrituras se pueden usar incorrectamente para sacar algo de la gente o crear algo que no es bíblico. ¿Cómo usaremos esto? Solo debemos saber dónde, cuando lee cosas, estar al tanto, cuando navega por internet y lee artículos, trata de hacer lo que digo. Vaya y escriba. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Y busque esos artículos donde dice no. Y luego vea algunas de las citas. Te garantizo que verás estas citas y esto. Verás estas citas. Así que ve y trata de estar atento cuando escuches sermones, cuando la gente esté predicando. Trata de tomar esas escrituras en contexto y ve si es realmente lo que dice la Biblia. Así que algo bueno también es ir a internet y encontrar algunas Biblias que tengan, antes de comenzar la carta, hay una descripción de la carta que ahora estás leyendo como Corintios. Algunas Biblias tienen esas descripciones antes y eso es bueno. Lee esa descripción. Si no, accede a internet y búscalo. Léelo de antemano, lea algo sobre el libro y luego lee el libro, desde el principio hasta el final. Y luego piensa, está bien, ¿quién está hablando? Pablo está hablando aquí en Corintios. Le dijo a esa iglesia lo que era para ellos, lo que es para nosotros hoy. Luego el Espíritu Santo que le enseñe. Pídele al Espíritu Santo que le diga la verdad. Cuando empezamos a hacer eso, nos quitamos las gafas y empezamos a ver un panorama general. No solo capítulos, no solo versículos, sino que verán el panorama general y experimentarán la vida. Entonces todo cambia. Y esto es lo que trato de hacer con la Escuela Pionera. Intento dibujar el panorama general. Intento animarte a experimentar la vida. Sal, nace de nuevo, bautízate, arrepiéntete y bautízate en agua y recibe el Espíritu Santo. Encuentra a alguien que pueda ayudarte. Sal a la calle y pon las manos sobre enfermos. Trata de echar fuera demonios. Comienza a llevar a la gente a Cristo. Empieza a ver cómo el Espíritu Santo llena a la gente. Experimenta la vida. Ora, ayuna, busca a Dios y experimenta las diferentes lenguas, experimenta los sueños, experimenta la vida, cómo el Espíritu Santo está guiando y hablando y diciendo todo, y luego toma la Biblia y léela. Letra por letra, libro por libro. Y ahora estás leyendo sobre alguien que vivía igual que tú hoy. El mismo Espíritu Santo, los mismos problemas, la misma vida, el mismo amor. Verás que es algo diferente porque este es un momento diferente, es una cultura diferente. No tenían internet, no tenían Facebook, no tenían coches, no tenían aviones. Algunas cosas que hicieron fueron diferentes, pero el espíritu es el mismo. La vida es la misma y Jesús es el mismo. Y esto es lo que hace que la Biblia sea realmente asombrosa. No es un libro de teología, se trata de vida. Pero no es una vida sobre la que acabas de leer fuera. Es una vida que vives y el Espíritu Santo y la palabra vive esa vida. He estado hablando,
véalo una y otra vez, y si no ha visto la lección 23, véala, si no ha visto las primeras 20 sobre la escuela pionera, vaya y véalas. Volveré de nuevo, quizás en un mes o dos, no sé cuándo. Ahora mismo solo estoy buscando a Dios, tengo en mi corazón, quiero hacer una enseñanza solo sobre Jesús para realmente entrar y ver lo que realmente dijo sobre el costo de seguirlo. Y esta es una vida de persecución, esta es una vida de dolor. Esto no es como una prosperidad. Me concentré en mi vida, es una vida de morir, una vida de negarse a sí mismo y realmente seguirlo. Quiero mirar eso y luego una lección adicional sobre la persecución, sobre cuando las cosas no salen como queremos, acerca de la vida. Es difícil, estoy feliz, pero la vida es dura, porque sigo a Jesús. Y todos los que siguen a Jesús van a experimentar persecución en muchas áreas diferentes. Así que esas son dos de las cosas en las que quiero centrarme pronto, y después de eso tengo un corazón para empezar a centrarme más en la construcción que hacemos con los nuevos discípulos y cómo construimos compañerismo e iglesias y más sobre eso. Entonces esto es lo que tengo en mi corazón, eso es por lo que estoy orando ahora. No sé cuándo estaré listo para eso, pero hasta entonces, haz discípulos, vive con Dios y deja que el Espíritu Santo te hable. Dios te bendiga. Adiós.